La sociedad es un conjunto de personas que trabajan entre sí para un bien común. Y probablemente hoy te diste cuenta de eso, simplemente al salir de tu casa para llegar a la escuela. La sociología intenta aplicar los esquemas del análisis científico a eso, nuestra realidad. Y claro, la sociología no surge así de la nada. De hecho, es una ciencia muy joven. Así que ahora veremos el detrás del antecedente de la sociología. Y si se quedaron con ganas de una definición más completa, mis amigos eruditos, aquí les va. Esta ciencia estudia los grupos sociales, analiza las formas internas de organización, las relaciones que los sujetos mantienen entre sí y con el sistema, y el grado de cohesión que existe en el marco de la estructura social. Entonces, si la sociología estudia la sociedad, deberíamos de comenzar a estudiar el principio de las civilizaciones. Veamos qué sabe Nahum. ¿Usted sabe cuáles fueron las primeras civilizaciones? Las primeras civilizaciones pudieron haber sido los sumerios y los mesopotamios. Gracias, compañero. Y sí, Nahum, estás en lo cierto. Lamentablemente nadie sigue con vida de esa época para que nos venga a contar un poquito. Pero lancemos a la mierda la lógica y viajemos en el tiempo. 3500 a.C. Nacen las primeras civilizaciones con una organización social del tipo gregaria, una división de trabajo, propiedad privada y monogamia. Pero, ¿qué significa esto de gregaria? El hombre es gregario por su propia naturaleza, necesita trabajar en equipo para lograr grandes objetivos. Se podría decir que Mesopotamia es la cuna de la civilización. La palabra Mesopotamia significa tierra entre dos ríos, los cuales son el Tigris y el Éufrates. Seguramente ya sabrás que no se trata de Chapultepec, pues el día de hoy en lo que fue Mesopotamia se encuentra Irak. Cerca del 3500 a.C., un grupo semita llamado los sumerios habitó esta tierra. Los sumerios o semitas eran descendientes de Sem, un hijo de Noé. Después de que cayó la civilización sumeria, le siguieron los asirios y más tarde los babilónicos. La antigua China fue una de las civilizaciones más antiguas del mundo, con una continuidad hasta la actualidad. Tiene sus orígenes en las cuencas del río Amarillo, donde surgieron las primeras dinastías, Xia, Shan y Shu. La antigua China fue uno de los imperios más grandes e influyentes de Asia, con más de 4000 años de existencia. Los chinos construyeron monumentos, diques y murallas que aún perduran en la actualidad. Con una creatividad inigualable y una ambición de sus gobernantes, lograron por medio de grandes batallas unificar a China en un poderoso imperio, incluso más fuerte que los grandes imperios de la antigua Europa. Pero antes de hablar de los imperios europeos, hablemos primero de Egipto. La antigua civilización egipcia fue una de las más relevantes de la historia. Su cultura giró en torno al río Nilo, el cual les proporcionaba todo lo necesario. Pero ya sabemos mucho sobre Egipto. Chequemos algunos datos curiosos. El faraón Akenatón estableció el primer estado religioso de la monarquía. Los egipcios comunes no eran momificados, pero eran enterrados en fosas donde el calor y las condiciones secas del desierto los momificaban naturalmente. La Gran Pirámide de Giza es la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que llegó hasta nuestros días. La lechuga era considerada como un afrodisíaco en el antiguo Egipto. Ya que hablamos de la cultura egipcia, ahora conozcamos a Roma y a Grecia. Roma es en sí la entidad política unitaria surgida de la expansión de la ciudad de Roma, que en su época de apogeo llegó a abarcar desde Gran Bretaña hasta el desierto de Sahara y desde luego la península ibérica al Éufrates. Algunos datos curiosos son que se valoraba mucho la uniceja en las mujeres, se consideraba una señal de gran inteligencia, por lo cual las damas que querían estar a la moda acudían a todo tipo de trucos para aumentar la densidad de sus cejas. Por ejemplo, usaban cejas artificiales hechas de lana de cabra. Para pegar una uniceja postiza usaban resina de árboles. Los romanos adoraban tanto la opulencia y el exceso en todo que incluso iniciaron la tradición de provocarse el vómito durante sus fiestas. Y según Séneca, los romanos comían hasta que no les cabía más comida, y luego se provocaban vómitos para liberar sus estómagos y seguir comiendo. Mientras que Grecia
debe sus orígenes especialmente al maravilloso desarrollo de la cultura durante la antigua Grecia, principalmente a finales del siglo V a.C., hasta la denominada romana. Fue el lugar de nacimiento de la filosofía, democracia, principios de la ciencia y matemáticas, como así también los famosos Juegos Olímpicos y el desarrollo importante del arte. La religión. Quiere Dios es de que tú respetes a todos por igual, seas tolerante y los ames. Es como, por ejemplo, llegó tu pinche amigo el maricón, güey. Otro parteaguas importante para la historia de la sociedad es la religión, y una de las más importantes es la cristiana. Entendemos por cristianismo a la religión fundada por Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho hombre. La persona y las enseñanzas de Jesús son las bases sobre las que se asienta la religión cristiana. Los cristianos consideran a Jesucristo su Redentor y su Maestro. Le reconocen como su Dios y su Señor, y se adhieren a su doctrina. Para el año 30, los romanos adoraban a varios dioses, que provenían de la religión griega. La tradición permitía que la gente siguiera a cualquier dios según su propia voluntad. Como resultado de esta libertad, múltiples sectas y creencias habían florecido por todo el Imperio Romano. Jesús era considerado el Hijo de Dios, único al que le veneraban los judíos. El judaísmo esperaba la llegada del Mesías, un hombre que estaría lleno del Espíritu de Dios, y fue Jesucristo quien ocupó ese lugar para los que optaron por el cristianismo. Los primeros cristianos fueron fuertemente perseguidos, y los castigos eran variados, en algunos casos llegabas a la muerte. A pesar de eso, se siguió propagándose 300 años después. Oye amigo, ¿tú sabes quién fue Moisés? Sin embargo, antes de Cristo ya había otras personas hablando de religión. Por ejemplo, Moisés, que fue un ideólogo del judaísmo, organización social de comerciantes sin patria, con un dios monoteísta. Dejando de lado el aspecto religioso, Moisés fue una figura importante para las religiones abrámicas, donde se le venera como un profeta legislador y líder espiritual. Es un hebreo que creció como un príncipe egipcio, es el profeta más antiguo del judaísmo. También es un profeta importante en el cristianismo, el islam y el baísmo y otras religiones abrámicas. Otro personaje que podría entrar aquí sería Juan el Bautista. Está considerado un profeta por todas sus confesiones, y varias ramas del cristianismo le han proclamado santo. Es considerado un mesías por el mandeísmo. Un aspecto importante de Juan, limpiar los pecados de los que acudían a él. También bautizó a Jesús y lo reconoció como mesías. Aquí no se busca hablar de religión, sino que la religión es un aspecto muy importante en la historia de la sociedad, como una herramienta de control. Dejando de lado lo anterior, conozcamos a algunos otros personajes de relevancia en las ciencias sociales. Sobre Sócrates. Pues solo sé que no sé nada. Para Sócrates, según las ideas desarrolladas por Platón en el diálogo Critón, la vida social del Estado se fundamenta en un pacto tácito de la ciudadanía. El aspecto sociológico de esta idea se pone más de relieve en el siguiente comentario del Dr. Eduardo García a los argumentos centrales de Critón. Aquellos que han nacido en la ciudad, al amparo de la legislación ateniense, gozando de los beneficios que ofrece la comunidad organizada, teniendo en todo tiempo el derecho de abandonar la polis, no han ejercido tal facultad, disfrutando en cambio de la prerrogativa inherentes a la ciudadanía. Con su constante actitud revelan la voluntad de ser miembros del Estado y el deseo de someterse a sus leyes, no únicamente para gozar los beneficios de estas, sino también para cumplir los deberes que las mismas imponen. No se trata pues de un pacto expreso, sino un tácito acuerdo reiterado por una larga costumbre. En ciertos casos, como el de Sócrates, abarca toda una vida. Todas estas observaciones, por estar basadas en la realidad social y por su generalización, tienen indudable carácter y valor sociológico. Platón, filósofo griego, discípulo de Sócrates,
autor de numerosos diálogos, género literario por medio del cual expone sus ideas filosóficas. La apasionante realidad social de su tiempo lo impele a ocuparse de ella, y al hacerlo, aun cuando solo intenta crear un estado modelo en el cual no existen los vicios, que advierte una organización de los estados de aquella época, desarrolla varias teorías y diversas reflexiones del carácter general que constituye en su conjunto, una verdadera sociología política. Las ideas sociológicas de Platón se hallan en las siguientes obras: El Político, La República, Las Leyes. Mezcladas de tal modo con especulaciones filosóficas y conceptos sobre los cuales debe ser el estado ideal, resulta extremadamente difícil formar con ellas una exposición sistematizada. Sin embargo, en nuestro concepto es posible deducir la sociología política de Platón dentro del siguiente tema, para formar una unidad perfecta lógica, génesis y fundamentos del Estado. Según Platón, los hombres primitivos vivían ignorantes de lo que es la vida civilizada, sociedad, gobierno, legislaciones, artes, industria y comercio. Según Platón, los gobernantes, filósofos, no estarían vinculados a ninguna ley. Deberán evitar la tiranía y gobernarán de acuerdo a los intereses de toda la colectividad. La clase media se ocupará de la administración pública y de la defensa de la ciudad-estado. Y por último, Aristóteles. Especialmente en su obra, La Política, hay numerosas reflexiones que posteriormente han sido recuperadas por la sociología y la politicología, mucho más empírico que Platón. Este filósofo realizó un estudio comparativo de las constituciones políticas y en general de las instituciones de diversos estados de la Grecia clásica. En este sentido, sus obras pueden considerarse un valioso antecedente de modernos de tratados de política comparada. Defensor de la familia y de la propiedad privada, Aristóteles sostuvo que las tres formas de gobierno más aconsejables son la monarquía, la aristocracia y la politeia. Esta última mezcla la oligarquía y la democracia. En la clase superior, en función a la riqueza de su formación y del tiempo libre que dispone, tiene una justa aspiración a gobernar, aunque dentro de los cánones de una democracia limitada o moderna. Aristóteles fue el primer pensador que distinguió claramente el Estado y la sociedad. Para él, el hombre es un animal político, que realiza un plano más elevado de la política. Otro personaje importante para la sociología es San Agustín. Nació en Tagasea, África, en el año 354 y murió en el 430. Su obra más importante en materia social es La Ciudad de Dios. San Agustín interpretó y prohijo la doctrina platónica de las ideas en el sentido de los pensamientos divinos eternos, de la forma originarias y arquetipos divinos, con arreglo a los cuales han sido creadas todas las cosas. El universo, según San Agustín, es una organización creada por Dios, de la cual forman parte la sociedad humana, constituida en Estado. El Estado reconoce como origen la naturaleza defectuosa del hombre, dominada por el pecado, desde la caída, pero se haya comprendido en el plan cósmico de Dios, a fin de que la humanidad esté sometida a un sistema de órdenes y disciplina por el cual se pudiese restringir, ya que no eliminar, los vicios del hombre. San Agustín dice que las sociedades humanas no son pues formaciones casuales, caprichosas de los hombres, sino predeterminadas y sometidas a un orden universal. Mejor con ya sabes quién. Con ya sabes quién. Necesitamos un cambio. Estaríamos mejor con ya sabes quién. Haríamos mejor con ya sabes quién. Todo está en tus manos. ¡Basta ya! Este 1 de julio vota por Emilio Carrasco, candidato independiente. La esperanza de México. La Edad Media es un periodo histórico de las civilizaciones occidentales, comprendido entre el siglo V y el XV. Convencionalmente su inicio es situado en el año 476, con la caída del Imperio Romano de Occidente, y su fin en 1492. O en 1453, con la caída del Imperio Visitano, fecha que tiene la singularidad de coincidir con una invención de la imprenta, publicación de la Biblia de Gutenberg y con el fin de la Guerra de 100 años.
En la Edad Media es donde entra en apogeo la aristocracia. El concepto de aristocracia puede tener dos acepciones básicas, relacionadas entre sí, pero a la vez diferenciables una de la otra. En el sentido político, el término aristocracia hace referencia a un tipo de gobierno, en el cual solo tiene acceso al poder los individuos considerados superiores o mejores dentro de la sociedad. Si se le entiende en el sentido social, la aristocracia es uno de los grupos sociales de mayor importancia y permanece en la historia, entrando en recién y clara decadencia en el siglo XIX de nuestra era. ¿Ya comiste, jodido? Salió bien, ¿no? Muy bien. Qué bueno. Somos unos panos. Oye, güey, ya son 7:20, nos toca 7:30 de la clase, güey. ¿Qué nos vamos o qué? Nah, ¿No? nosotros le pagamos el salario al maestro. Pues a ver. ¿Y qué se va a armar el viernes o qué? Pues nada, pero el sábado va a haber fiesta, güey, en casa de Breita. No mames. ¿Te invitó? Sí, güey, dice que nos podemos poner hasta la madre. A huevo. ¿Qué onda? ¿Qué compramos? Lo más caro, ¿no? Sí, no me gusta tomar barato. Sí, no mames. Eso déjaselo al proletariado. Durante la Edad Media surgió un movimiento cultural que se llama Renacimiento, el cual nació en el siglo XV y duró hasta el XVI, en Europa Occidental. ¿Y cuáles fueron sus principales características? El Renacimiento fue un periodo de la historia en el que se iba dejando atrás la Edad Media, para dar comienzo a lo que se conoció luego como Edad Moderna. Sin duda, fue este un cambio muy profundo y complejo, que trascendió a todos los órdenes de la vida, de modo que significó mucho más que un movimiento artístico o cultural, como a veces se cree. No fue esta una ruptura brusca, sino un paso gradual de una sociedad feudal, basada en la actividad agraria, a una sociedad mercantil, y apoyó en el valor de la nación. Como ya lo dijimos, el descubrimiento de América fue lo que marcó el fin de la Edad Media. En tanto que el encuentro entre dos mundos, el descubrimiento de América, es probablemente el más espectacular de los acontecimientos historiográficos hasta ese momento, y desde el origen de la humanidad, el devenir histórico de las civilizaciones americanas y euroasiáticas se había desarrollado de una forma totalmente independiente. Con la llegada de a las Antillas de Cristóbal Colón, entraron en contacto dos universos paralelos que se hallaban en un punto evolutivo totalmente diferente. Y bueno, todos ya conocemos las consecuencias que trajo este acontecimiento. Una de las más importantes fue la llegada de los conquistadores a América. En este caso estamos hablando de los de Inglaterra, que conquistaron lo que hoy es Estados Unidos. Así que hablemos un poco acerca de su independencia. El 4 de julio, en Estados Unidos, se celebra la firma de la Declaración de Independencia, que tuvo lugar en el año 1776. Pero bueno, creo que ya sabemos mucho acerca de este acontecimiento, así que ¿por qué no vemos unos datos curiosos? La Declaración de Independencia no fue firmada el 4 de julio. El 4 de julio de 1776, luego de que 12 de los 13 colonias votaran a favor de la independencia del país, el Congreso de Estados Unidos adoptó oficialmente la Declaración de la Independencia. Sin embargo, la firma del documento no se realizó hasta una semana después. Cuando las noticias de la Declaración de Independencia llegaron a Nueva York, causaron un gran alboroto. George Washington, en aquel entonces comandante de las fuerzas continentales en Nueva York, leyó el documento ante una gran multitud que, más tarde ese día, derribó una de las estatuas de George III, que se encontraba cerca de allí. 8 de los 56 firmantes eran británicos. Entre los miembros del Congreso que firmaron la Declaración de la Independencia se encontraban los ingleses William Button y Robert Morrison, el galés Francisco Lewis, los escoceses James Wilson, John Witherspoon y los irlandeses George Taylor y Matthew Thornton.
y el irlandés del norte James Smith. Ahora pasemos a uno de los acontecimientos más importantes para el surgimiento de la sociología. Durante la segunda parte del siglo XVIII y comienzos del XIX, tuvo lugar un periodo que quedó en la historia con el nombre de Revolución Industrial. Se trató de una época de grandes transformaciones en el ámbito tecnológico, económico, social y cultural, que tuvo su epicentro en Inglaterra. Con la Revolución Industrial, la industria y las actividades manufacturadas sustituyeron el trabajo manual. Esto puso la mecanización de múltiples procesos productivos y la eliminación de numerosos puestos de trabajo, ya que dichas tareas pasaron a ser realizadas por máquinas. La Revolución Industrial significa el comienzo a una sociedad moderna, por decirlo de una manera. Más adelante veremos por qué es tan importante esto para la sociología. En la historia del mundo contemporáneo, la Revolución Francesa significó el tránsito de la sociedad estatal, heredera del feudalismo, a la sociedad capitalista, basada en la economía del mercado. La burguesía consiste en su papel de preponderar en la vida económica. Desplazó el poder de la aristocracia y a la monarquía absoluta. Los revolucionarios franceses no solo crearon un nuevo modelo de sociedad y Estado, sino que difundieron un nuevo modo de pensar por la mayor parte del mundo. Inicios de la sociología. El contexto geográfico e histórico de los inicios de la sociología fue la Europa post-Revolución Francesa y Revolución Industrial. Principalmente, estos estudios comenzaron a realizarse en Francia, Alemania e Inglaterra. Realmente la sociología surge como un producto de un punto de quiebre en la sociedad, donde vivían estos filósofos y estudiosos. Hay que tener en cuenta que antes del siglo XVIII no había nada que estudiar en el desarrollo y comportamiento de las comunidades. Se puede considerar que eran estadísticas y no ocurría cambios realmente importantes. Los inicios de esta ciencia se dieron gracias a la Revolución Industrial y Francesa. Estos procesos significaron un cambio en la cosmovisión de las sociedades y al darle paso al capitalismo surgieron clases sociales. También se promovieron diversos cambios en las ideas políticas y de alguna manera este conjunto de características dieron paso al nacimiento de la sociología. Al mismo tiempo, la educación y los saberes comenzaban a avanzar y de alguna manera democratizarse. Por lo tanto, comenzó a verse las problemáticas sociales como un tema de estudio y se buscó la manera de analizar de una manera científica esto, siguiendo determinados métodos y pasos. Todo lo que dije ahí atrás realmente son palabras de otras personas. Lo que hacía era leer un texto, pero ¿qué podría decir un alumno de preparatoria? Claro, no es cualquier alumno de preparatoria. Es Emilio Carrasco, un futuro sociólogo. Ya, hablando seriamente, veo una decadencia en la sociedad. Veo a personas tristes, personas que ya no aman, personas que buscan la felicidad en cosas sin importancia. La sociología no lo es todo en la vida, definitivamente, pero la sociedad es básicamente una masa colectiva de personas. Es como la psicología del mundo. Yo lo veo de esa forma. Y al caminar en la calle veo que la gente grita, que la gente está mal. La gente ya no es gente. Las comunidades ya no son comunidades, simplemente son personas separadas, que no piensan, que no hacen nada. Y la sociología surgió para esto, para que te plantearas, ¿estamos bien? Necesitamos hacer un cambio. Y el cambio no está en las palabras, el cambio está en la acción, en que te pares ahorita mismo y hagas algo por el mundo. Gracias.